¿Cuál es la persona más importante con la cual te has encontrado en la vida? Es posible que para algunos lo más importante es el mejor jugador, o el artista más famoso, o la persona con más dinero, o la persona con más prestigio, con más fama. Pero ahora viene una pregunta todavía más importante. ¿Cuándo alguien es grande ante Dios? ¿Cuándo alguien es importante ante Dios? Escuchen. Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. Qué interesante saber que los bebés causan alegría a casi todos, excepto a veces al hermano que siente que le quitaron el puesto de ser el menor. Y uno de ellos le insistía en que quería quedarse con el bebé y los papás se ponen nerviosos porque piensan que tal vez le va a hacer algún mal. Pero él insiste tanto que finalmente acceden, pero ellos vigilan a ver qué está pasando. Se acerca a él, le pone la mejilla al lado de la mejilla y escuchan una conversación muy tierna. Le dice: hermanito, tú acabas de nacer, quiero olerte bien para sentir el olor de Dios porque a mí ya se me olvidó. Pues hoy vamos a encontrar un evangelio maravilloso donde vamos a terminar con un niño que es presentado por Jesús para modelo de lo que significa la grandeza. Y saliendo de ahí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. El primer anuncio de la pasión y muerte del Señor había ocurrido en Cesarea de Filipo. Ahora el Señor comienza a bajar hacia Galilea y se está desplazando por esa región, pero no quiere que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque está hablando con sus discípulos y en especial porque va a anunciarles por segunda vez su pasión, muerte y resurrección. No quería que nadie lo supiera. Y ven ustedes que el segundo anuncio quiere decir que hay varios. Hay uno en el capítulo 8, otro en el capítulo 9 y otro en el capítulo 10 de San Marcos. Y siempre es lo mismo. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre, siempre aparece con el título del Hijo del Hombre, va a sufrir y siempre se dice que va a ser por manos de las autoridades los que lo van a tomar. Y luego se anuncia que Él va a resucitar. Pero finalmente siempre termina con que los discípulos no comprenden. En el primer caso fue Pedro. Ahora en este segundo anuncio de la pasión van a ser todos los discípulos los que no comprenden. Y en el tercer caso va a ser Santiago y Juan. Siempre los anuncios de la pasión terminan con que los discípulos o no comprenden o no quieren comprender. De cualquier manera, este anuncio viene con una palabra muy maravillosa, que es la palabra será entregado. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Y de inmediato nosotros pensamos en Judas, que fue al cabo el que lo vendió, por 30 monedas, el que lo entregó a las autoridades. Y humanamente es verdad, Judas fue el que entregó a Jesús para que fuera crucificado. Pero sabemos que desde un punto de vista más grande, más importante, fue el Padre el que lo entregó. Tanto amó Dios al mundo que entrega a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. San Pablo también confirma de varias maneras esta entrega que hace Dios del ser que más quiere por gente tan mala como todos nosotros. Es Dios el que entrega a su Hijo, pero también es el mismo Hijo el que se entrega, el que da su vida en rescate por muchos. Y Jesús entonces anuncia su entrega, pero los discípulos tienen miedo a preguntarle. No quieren que les precise en qué consiste esta entrega, sino que vamos a ver con precisión la forma como el Señor les pregunta sobre la comprensión que ellos tienen de esto. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor.
En el camino a Cafarnaún había Jesús anunciado su pasión, pero cuando llegan a casa, y no se precisa la casa, o sea que se trata de la casa conocida por todos, posiblemente la casa de Pedro. Ya en casa, la casa de todos, les pregunta de qué discutían por el camino. Por San Lucas sabemos que el Señor sí sabía el tema de la discusión, pero aquí el Señor quiere que sean ellos mismos los que lo digan, pero no dicen nada. Se quedan callados. Dos razones: porque venían discutiendo, y segunda razón, por el motivo de la discusión, porque es una total contradicción. Cristo está hablando de el abajamiento, la humillación, el descender, el morir, el entregar su vida. Ellos están hablando de la grandeza, la superioridad, del creerse más. Ven ustedes la contradicción que existe entre Jesús, que se humilla, y ellos que están hablando de quién es el más importante. Es una contradicción evidente, es una contradicción que es solo hablar ya es culpa, es culpabilidad. Veamos entonces de qué manera el Señor les va a enseñar lo que significa la grandeza en el Evangelio. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Jesús se sienta. Es la posición del que va a enseñar. Va a actuar como maestro, va a decir algo que tenemos que poner todos cuidado a lo que el maestro nos va a decir. Jesús se sienta y llama a los 12. Suficiente. Su mensaje va a ser importantísimo. Y es: el que quiera ser el primero, noten ustedes que Él no rechaza la posibilidad de que aspiremos al primer lugar, pero va a decir las condiciones. El que quiera ser el primero tiene que hacerse el último de todos y el servidor de todos. Son las dos condiciones. O sea, quien quiere ser primero en la iglesia no tiene problema, solo que se haga último de todos y servidor de todos. Y como Jesús es un maestro completo, no solamente con palabras, hace una cosa extraordinaria, y es hablar con símbolos, con signos especiales. Llama a un niño, lo toma en el centro de todos, lo abraza y dice: el que recibe a un niño como a este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. ¿Y quién lo ha enviado? El Padre. ¿Pero por qué un niño? Porque en aquella época eran los menos importantes. Hoy en día los niños son privilegiados. En aquella época no contaban. Era como si no existieran. El que no es nada importante se vuelve el centro de todo. Y el que no es importante se vuelve el modelo para todos, porque quien recibe a un niño está recibiendo a Jesús. O sea, si en lugar de ese niño colocamos a un sordomudo, es lo mismo. Si colocamos a un pobre que no tiene absolutamente nada, es lo mismo. Si colocamos a un indocumentado que no tiene ninguna esperanza, es lo mismo. Si colocamos a una mujer rechazada por la sociedad, es lo mismo. O sea, colocar al indefenso, al que no cuenta, al que no es importante. Abrazarlo significa reconocerlo. El mejor ejemplo de este evangelio lo da San Mateo en el final, en el capítulo 25, cuando dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis. Es decir, lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Es decir, el niño representa todo lo débil y lo poco importante, porque la grandeza en la iglesia no es buscar puestos, posiciones, sino amar, amar y no cansarme de amar y de servir a los que no cuentan y a los que no son importantes. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones cuando aparezcan nuevos mensajes. Recordemos, el que quiera ser el primero de todos tiene que ser el último de todos y el servidor de todos.